Él quiere atacar tu salud, Él quiere que cada familia sea derribada. Pero hay otra persona que está muy interesada en nuestras familias, en nuestra casa. Y es Dios. Porque estas dos personas, ¿sabe qué tienen en común con nuestra familia? Que tanto Dios como Satanás reconocen el potencial que ella tiene. Sí, ¿sabes por qué quiere atacar Satanás tu familia? Porque él reconoce el potencial que cada miembro de tu casa tiene. Porque él sabe que vienen con un propósito. Porque él sabe que tú en tu casa tienes un propósito, pero tu esposo tiene un propósito, tu esposa tiene un propósito, tus hijos, cada uno de ellos tiene un propósito, tus padres tienen un propósito, tus hermanos tienen un propósito. Cada miembro de la casa tiene un propósito eterno y poderoso. Y por eso la quiere atacar. Pero por esa misma razón, Dios quiere bendecirla y protegerla. Dios quiere edificarla. Dios quiere fortalecerla. Por eso en esta mañana quiero que tú y yo digamos, mi casa no se derriba. Mi casa no se derriba porque está edificada sobre la roca que es Cristo. Y vuelvo al mismo pasaje que hablamos hace 8 días en Mateo 7:24. El que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos, vinieron tempestades, y esa casa no pereció, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es el fundamento de nuestra casa? Diga conmigo, Cristo. El Salmo 137 dice, en vano trabajan los de la casa si Jehová no es el que la edifica. ¿Qué sostiene tu familia hoy? Muchos construyen su familia sobre la arena, sobre el dinero, sobre la apariencia, sobre costumbres, sobre redes sociales. Muchos añoramos la vida que otros tienen en redes sociales, pero realmente a veces están perdiendo su casa. Otros a veces exponemos nuestra vida en redes sociales y otros empiezan a tener envidia de esa vida que tenemos. Y por eso llegan a destruir. Porque nosotros mismos a veces le hemos abierto el espacio. Pero Cristo quiere ser esa roca. Él no se trata de religión, sino una relación viva de Jesús en nuestra casa. Que Jesús se sienta cómodo allí en el lugar que nosotros residimos, en el cual nosotros moramos. En el cual ahí en nuestra casa sea un pedacito del cielo. La familia es el primer ministerio. La familia es el primer lugar, el lugar más importante que Dios ha establecido con las familias, fue que Él entretejió el plan de salvación. Y sigue haciéndolo, porque su familia y mi familia hacen parte del diseño de Dios para Él revelarse a la humanidad. ¿Por qué cree que son tan atacados los matrimonios? Porque allí se revela la relación que Dios tiene con su pueblo. Dice que Él es como el esposo y la iglesia es la esposa. Pero a veces el hombre que está revelando en su casa, un ser indiferente, un ser brusco, a veces hay hombres que ni siquiera responden por su misma casa. Hay hombres que los han capado, perdónenme la expresión. Y sienten que tienen que la esposa también levantarse y producir el 50%, el 60%, el 80%, porque se creen incapaces de sostener la casa sola.
Cuando vemos los abuelos, los tatarabuelos, que eran hombres que sostenían un hogar y llevaban la provisión completa. Y entonces se nos daña y se nos tergiversa el concepto del padre. Señor, ¿tú eres un esposo para con la iglesia, con el pueblo? Y Satanás sabe que si derriba esa imagen del hombre y la presencia del hombre en la casa, se va a desvirtuar la imagen de Dios, se va a tergiversar. La Biblia, Dios se revela también como un padre, pero también un padre que sostiene, un padre que abraza, un padre que levanta, un padre que inspira, un padre que lidera. ¿Pero qué estamos viviendo? Tiempos en los que los padres abandonan a sus hijos, en los que hay padres irresponsables, en los que ese valor, esa capacidad, ese diseño de Dios para con el hombre, ustedes han dejado que se romantice y que se decaiga. Pero no, hombres, este es un tiempo de edificar nuestra casa para que no se derrumbe, y en el que usted va a modelar a Cristo en su casa, en el que su esposa diga: así como este esposo cuida de mí, así como él me genera protección, así como él trae provisión, así como él trabaja arduamente y trae a la casa el alimento, trae a la casa el vestido, trae a la casa, él provee un techo. Es un hombre que soluciona. Porque es que muchas veces nosotras también hemos sido las que hemos empujado a que sean así, por lo mismo controladoras que somos. Y los hemos capado. Y entonces no las queremos saber todas, entonces pero terminan muchas mujeres aportando aún más de lo que deben, o realizar roles que no le corresponden. Pero este es un tiempo, hombres, en el que Dios les dice: levántense, porque ustedes son la imagen de Cristo en sus casas. Sus hijos les están mirando. Ustedes son los encargados de revelarles a sus hijos esa imagen, que les quede más fácil entender y comprender el amor de Dios. Que su esposa pueda comprender mejor el amor del Señor. Y como esposas debemos, como muestra ahí la palabra, puras y sin manchas, fieles. A veces somos infieles nosotras mismas, aún añorando la vida de otras, desprestigiando totalmente a veces la familia que Dios nos ha dado, menospreciando el hogar en el cual Dios nos ha establecido. Ay, yo sería más feliz si viviera en otra casa. Yo sería más feliz si tuviera otras cosas. Y empezamos y todo el tiempo es una queja, una queja, una queja. Y entonces esas son las tormentas que vienen a derribar nuestra casa. La tormenta revela el fundamento. Dios permite que las tormentas vengan a nuestra vida para nosotros también decir bajo qué fundamento estamos plantados. Si tú y yo tenemos la casa sobre la roca, van a venir tormentas como la división matrimonial, tormentas en nuestra relación de pareja. Ahí es donde está apuntando directamente el enemigo. A veces creemos que es contra nuestros hijos. No. El primero trabajó en tu matrimonio. Porque el matrimonio es la sociedad más pequeña es la sociedad, de la unión más pequeña, la célula más pequeña. Pero es la que más vital es para la sociedad. Es esa institución de 2 o de 3, incluyendo al Señor, no una tercera o un tercero, ¿no? Pero que Dios establece con el fin de mostrar su propósito en la casa. Y entonces vienen tormentas donde traen división matrimonial. Y dice la palabra de Dios: ¿andarán 2 si no estuvieren de acuerdo? Amos 3:3. Muchas veces unos nos decimos: es que a mí me criaron así.
A mí me crearon que lo más importante de mi casa era la comida, era traer la provisión. Y si comemos los 3 golpes, cumplimos como familia. Pero viene la otra que viene y la criaron de una manera distinta, con otra tabla de valores, y dice, no, para mí lo más importante en mi casa no es eso, sino que en la casa podamos salir a pasear, que cumplimos como familia si enviamos a nuestros hijos y le damos una buena universidad, una buena calidad de vida. Y entonces el otro dice, no, porque a mí me criaron así. Y ella, pues no, porque a mí me criaron así. Y dice la palabra, ¿andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Hasta para pelear se necesita ponernos de acuerdo. Tenemos que empezar a ser flexibles. Hombres tienen que también ceder. Pero mujeres, nosotras también tenemos que ceder. A veces nosotros creemos que el matrimonio es 50-50. Y es un error pensar eso. Porque muchas veces podemos que estar en igualdad de cargas. Pero a veces son 90-10. A veces es 30-70. Pero por eso dice la palabra de Dios, mejor son 2 que 1. Porque si uno cae, el otro le levanta. La falta de perdón. Las mujeres tendemos a ser muy rencorosas. Y hablaba en el primer culto que yo soy de esas mujeres que soy despistada. A mí se me puede olvidar si dejé la plancha conectada, el cargador conectado, se me pueden quedar las llaves, se me pueden quedar unas cosas en el carro, en la casa, se me puede olvidarme el tarjetero, puedo tener varios despistes. Pero hay cosas que nos hemos dicho, que me han hecho, o acciones, gestos, esas las tengo presentes. Sí, eso está como una película constante aquí. Tú me dijiste, tú me hiciste, tú y tú. A mí se me pueden olvidar las llaves, o que tengo que cargar un llavero. Por ahí que me perdió una y no la hemos vuelto a encontrar. Pero jamás se me olvidarán las palabras que habrá dicho mi esposo. Y ojalá sean unas que haya dicho en un momento de rabia, porque esas quedan tatuadas en el corazón. Porque en la película mía no están las cosas buenas que ha hecho él, sino que en la película nuestra, mujeres, no está el, ay, sí, él fue lindo, él me llevó flores, ay, él me dijo cómo estaba bonita hoy, ay, él me dijo, él hizo algo por mí, bueno, ay, él sacó la basura, ay, él quiso ayudarme con las tareas de la casa. No, en mi memoria están así como las llaves perdidas esos buenos momentos, pero están calcados los malos, porque tendemos a ser rencorosas. Ayer me pasó algo gracioso y en un momento no fue gracioso. Estábamos hablando y así como ustedes también peleamos. O no solamente peleamos, sí tenemos conversaciones cansonas, incómodas, sofocantes. Y por ayer nombró algo y yo, eso que el cerebro eso fue 14 años atrás. Algo que ni siquiera éramos novios. Y yo fui el colmo, Ana María. Y yo dije, casi cómo puedo guardar tanta información basura en mi cerebro. Pero no traigo a memoria esos buenos momentos que también hemos vivido. Y esa falta de perdón a veces, ese rencor ahí acumulado, debilita esas estructuras que tenemos en nuestra casa. La rutina. Los hombres también son rencorosos. Nosotras somos muy emocionales. Ya hablando de rencor, los hombres también. Lo que pasa es que
no lo manifiestan de la misma manera que nosotros. Nosotros a veces pensamos que a los hombres solamente los hieren porque ellos lloran como nosotras a veces lloramos. ¡Me ofendiste! Me pongo brava, peleo, alaraqueo como la gallina, ¿no? Los hombres no, a veces guardan silencio. Pero a veces están tan heridos que se centran ¿en dónde? En el trabajo. Y son las 6, son las 7, son las 8 y llegan por allá a las 10 para no tener que ver y estar en la casa. Porque nosotras podemos ser muy fragilitas y muy tiernitas y muy bien puestecitas, pero sabemos que podemos ser ofensivas. Dígame si en un momento en el que la discusión se acalora, a usted no le salen unas frases que usted dice, yo no sabía que tenía tanto potencial. O solo me pasa a mí. Y uno a veces, eso es como si Satanás le dictara, ¿no? Esto le va a doler en el alma y uno la saca. Y eso va debilitando y va hiriendo a los hombres, el corazón del esposo. Y entonces a veces decimos, pero no entiendo por qué es tan frío. No entiendo por qué es tan indiferente. Y a veces no es ni siquiera porque no le ame o no la ame, sino porque tiene un corazón herido. O a veces usted y yo somos muy controladoras. Ay, por aquí no, por aquí no. Y a veces creemos que nosotras somos las mamás de nuestros esposos. Y no, usted tiene que ser la mamacita, pero no la mamá. Y entonces empezamos a atajar. Y así, y por eso a veces tenemos que decir, venga, pero... Y entonces después pedimos que ojalá tenga iniciativa. Pero ¿cuántas veces no le hemos cortado las alas en la iniciativa? ¿Cuántas veces no lo hemos dejado de equivocarse? ¿Y qué tal que la idea que tenga funcione? ¿Y qué tal que sea de parte del Señor? Pero nosotras estamos ahí, ¿qué? Córtale las alitas al pajarito para que no pueda alzar vuelo. Y después preguntamos, pero, ay, ¿por qué mi esposo no sale con ideas, no tiene liderazgo? Pues porque usted misma, a veces, usted y yo, a veces nosotras hemos sido víctimas de nuestro propio invento, porque no hemos soltado el control, porque no estamos jugando el rol que nos corresponde jugar como mujeres. Nosotras somos ayuda idónea, no mandonas idóneas, o no controladoras idóneas. ¿De quién? La ayuda es para quien tiene el plan, el liderazgo, y uno es soporte. Ay, venga, esto no está por ahí, te puedo dar una idea, te puedo brindar, te puedo apoyar, te puedo sostener, vamos, tú puedes, vamos a empujarte. A veces la ayuda tiene que venir desde adelante, a veces la ayuda de atrás o del lado, vamos a caminar juntos, vamos a lograrlo. Pero a veces nosotras somos el control. No, es por allí, somos el GPS y después decimos, ay, pero es que él no tiene iniciativa, ay, pero es que él no me ayuda. Y cuando nos va a ayudar, nosotros ya cargamos la maleta. Déjense atender, déjense hacer. Porque somos ayuda idónea. En eso vamos a ser como un pez en el agua porque es el diseño que Dios tiene para con nosotras. Así como ustedes hombres tienen ese diseño de ser líderes, de ser los proveedores, de ser los protectores, de ser los sacerdotes en la casa, de poder proveer, tienen la capacidad para proveer el 100% de las necesidades y gastos de su familia, porque Dios los dio con esa capacidad de liderazgo, de empresa, de visión. Las mujeres también tenemos esa capacidad para movernos en el pez y en el agua, para ser unas ayudas idóneas. Los roles tienen que volver a establecerse dentro de nuestra casa. Queremos que esa tormenta de la división matrimonial va a venir por uno o por otro, pero podemos tener estructuras claras y esa tormenta no nos va a derribar. La rutina. Muchas veces vivimos en función de los que tienen hijos, de sus hijos.
Ay, él es el papá de mis hijos, yo la mamá de mis hijos, las tareas de mis hijos, las cosas de mis hijos, y nos olvidamos de la persona que tenemos a nuestro lado. Los que no tenemos hijos, entonces vamos enfocados, vamos a construir, vamos a conquistar, vamos a conseguir, vamos a pagar, vamos a hacer, porque los que no tenemos hijos, que a veces somos desocupados y mantenemos más ocupados que el resto. Porque sentimos que tenemos mucho tiempo libre, no, mentiras. Entonces nos metemos en cuanta cosa. Nuestro trabajo, hacer esto, hacer aquello, atender allí, atender allá, y nos olvidamos de nuestra pareja. Y empieza ahí la división. La infidelidad abre grietas. Ayer leía una frase a un pastor que él se enfoca mucho en la familia y hablaba un poquito, salió un mensaje de él y decía: la infidelidad no solo daña a la primera persona que daña, es a quien la practica, y así al resto. Y a veces no solamente somos infieles en hecho, en obra, en tener una aventura, sino también a través de este aparatico. Podemos estar los dos en la misma cama, pero estamos concentrados y hablando con ¿quién? A veces ni hablando, pero estamos ahí con el celular, con ChatGPT, con Instagram, con Facebook, contestando mensajes. Y estamos siendo infieles. Y eso empieza a abrir grietas en nuestra casa. O ahí añorando la vida que tiene Julanito, Julanita, que tiene Georgina, que quiero que me pidan la mano así con ese anillote que le pasó Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces añoramos un Cristiano Ronaldo en nuestra vida y no nos conseguimos ni a un cristiano. Y eso empieza y trae división. Viene esa tormenta a nuestra vida. Una pared con una grieta pequeña, si no se repara, se expande con cada lluvia. Como pareja necesitamos empezar a tener conversaciones incómodas. No podemos seguir diciendo: todo está bien. Ay, somos lindos para la foto. No, esposo o esposa lo va a incomodar con conversaciones incómodas. Porque hay cosas que no le agradan, hay cosas que ella quiere que cambies. Esposa, tu esposo también te va a reclamar, va a tener conversaciones incómodas contigo. Porque aunque tú sientas que tienes el control, a veces en tratar de tenerlo, lo perdemos. Perdemos a la persona que tenemos a nuestro lado. Y quizás él te pueda decir: hey, no estamos bien en esto. Me siento insatisfecho en aquello. Estamos mal. Y qué bueno que usted hoy vino, porque eso hace parte de edificar la casa sobre la roca. Tenemos que empezar a cerrar esas grietas que se van abriendo por la falta de perdón, por la rutina, por la infidelidad, por las malas palabras, por a veces la falta de compromiso en el hogar. Pero tenemos que irlas cerrando, porque las tormentas van a venir. Muchas veces tú vas a ofender, muchas veces tú vas a entrar en la rutina, otros van a tener que sufrir la infidelidad. Pero aún un matrimonio, a pesar de eso, puede salir avante si su rutina, si su casa está edificada sobre la roca. Pero ¿pueden dos acaso estar juntos si no estuvieran de acuerdo? Aún para restaurarse debe haber un acuerdo entre los dos. Tienes que hablar el mismo idioma de tu pareja. Tienen que empezar a perseguir un mismo propósito. No tienen que ser iguales, es imposible. Tú no puedes hacer que tu esposo se parezca a ti porque vas a frustrarte. Me voy a frustrar si yo pretendo que mi esposo se parezca a mí. Pero él también se va a frustrar si pretende que yo me parezca a él y me modele a su imagen y semejanza. Vamos a ser diferentes. Físicamente somos diferentes, anatómicamente somos diferentes. Las mujeres somos diferentes en nuestra manera de pensar. Trascendemos en muchas cosas.
Y los hombres a veces no trascienden en nada. A veces a nosotros nos parece que, Dios mío, qué tristeza, qué dolor esto, qué situación tan difícil. Y los hombres, como dicen, ay, sí, se murió, ay, sí. Y a veces nos frustramos por, cómo es diferente. Y a las mujeres, cómo es de milindrosa, todo hace una tempestad, todo hace un... No, porque somos diferentes, pero sí tenemos que compartir algo. Si hay algo que tú y yo tenemos que tener en común con nuestra pareja, y es un propósito. Es el propósito de hacer familia, es el propósito de levantar nuestro hogar, es el propósito hacia donde queremos direccionar ese timón llamado casa. Eso nos tiene que unir, en eso nos tenemos que poner de acuerdo. Hay otra tormenta que viene con los hijos. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El mundo ofrece ideologías. Tus hijos son un blanco de Satanás. Estén en la etapa que estén. Si tú ya eres en los años dorados, 50 más. Si estás en los 30 más, la mejor idea. Si estás en los 20, tus hijos siempre serán un blanco porque Satanás quiere atacar la generación de relevo. Tus hijos sufren de bullying. Ayer hablaba con una compañera y nos contaba, el niño es gordito y en el colegio lo trataron de ballena y con la palabrota al lado. El mundo es cruel. Tus hijos sufren en la calle. ¿Tu casa es un lugar seguro? ¿Tu casa es un refugio para ellos? ¿Tu casa es un lugar al que tus hijos quisieran volver a pedir ayuda? ¿O es un lugar donde dice, quiero huir de mi casa? Conocí una muchacha y decía, para mí los días más duros del colegio eran los días que habían vacaciones. Porque era tanto el conflicto en mi casa que el ir al colegio para mí era lo mejor del año. ¿Qué estamos ofreciendo como padres en nuestras casas? ¿Hay atención para ellos? ¿Hay instrucción para ellos? ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Es que ataca a tus hijos porque en la casa es donde se siembran valores, es donde se enseña de fe, es donde, como lo decía ahorita, se revela la imagen de Dios como esposo de su iglesia, de la iglesia que es su novia, y del padre para con sus hijos. Pero entonces los hijos no están viendo ese ejemplo en casa. Ven a un padre maltratador, ven a una madre despistada. Porque ahorita no solamente tenemos que hablar y satanizar a los malos padres. Yo también he visto muy malas madres. Madres que son maltratadoras, madres que son descuidadas, madres que ponen una responsabilidad en sus hijos, establecen un rol en sus hijos que no les corresponde. Porque a veces creemos que madres que van y le dicen, hijo, estoy en una mala situación, o sea, hay cosas que hasta cargas a niños chiquitos que no deberían llevar. Porque están los papeles tergiversados. Y entonces son niños que se crían con ansiedad, con la necesidad de aprobación, de que en sus hombros llevan la responsabilidad de que sus padres sean felices. Eso también es maltrato. Eso también no es cumplir con el rol de padres que el Señor nos ha delegado. Y entonces hacemos a los hijos prisioneros de nuestra felicidad. Es que hijo, y empiezan a hablarle mal de los papás, a generar y a criar hijos llenos de resentimiento. Eso no es ser una buena madre. Si usted es una madre que le ha tocado sola, y si es una madre que ha sido esforzada, y si es una madre que, mejor dicho, le tocó ser padre y madre, no le siga llenando el corazón a su hijo de dolor, de resentimiento hacia el papá. Él es el que se lo pierde. Usted críe un hijo con un corazón lindo.
con un corazón puro, con un corazón que él diga, soy un niño feliz. Puede que no disfrute de mi papá, puede que mi papá se haya ido, pero yo tuve la mejor mamá que fue mamá y papá y nunca me habló mal de él. Él fue el que se perdió de mí. Pero empiezan a crear niños con resentimientos, niños con ira, niños que ya no saben ni cómo actuar, se vuelven doble cara. Unos son con la mamá, otros son con el papá, y entonces así empieza a llevarlo la sociedad de un lado al otro, volviéndose acomodados y siendo presa fácil de que caigan en drogadicción. Después, mi hijo es drogadicto, mi hijo está con malas amistades, se metió en un grupo, se metió en este. ¿Por qué? Porque ha sembrado una semilla de odio, y el odio nunca va a dar buenos resultados. Nada, empiece a afrontar su rol como le tocó la vida, pero no siga depositando en sus hijos que se vuelvan la caneca de basura suya. Eso es ser un mal papá, una mala mamá. En eso también se ve la maldad de nuestros corazones, porque estamos depositando toda la basura que hay aquí en un ser noble, dañándolo y volviéndolo eso, una caneca de basura. El hijo pródigo, ¿qué hizo? Se fue de casa, pero ¿qué hizo cuando estaba en el lodazal con los cerdos? ¿El qué hizo? Volvió en sí. Por eso la necesidad de que tú instruyas al niño desde pequeño, de que tú seas un referente, un faro, que tu casa, tu familia sea un faro para tus hijos. Porque aunque estén en el lodazal, allá va a brillar con fuerza la palabra del Señor. Va a brillar lo que vieron en casa. Un día mi mamá, cuando estaba en momentos de desesperación, ¿qué hizo? Oraba. Ese es el ejemplo que tengo. Y ahí puedo orarle al Señor, aunque esté con los cerdos en el lodazal más grande de mi vida. Yo me acuerdo que mi papá se levantaba y oraba. Ese puede ser el recuerdo que tus hijos tengan. Eso que me decía mi mamá, eso que me decía mi papá, esos versículos que me enseñaron cuando estábamos compartiendo la palabra. Eso que me enseñaron cuando mis papás me traían a la iglesia. Allá en el lodazal van a brillar con fuerza, van a salir esos sonidos fuertes de la palabra que tú hayas sembrado en el corazón de ellos, porque aun cuando fuere viejo, no se apartará. El hijo pródigo se fue, pero ¿qué hizo? Volvió. Porque recordó lo que había en la casa de su padre. Recordó quién era su papá. Así que van a venir tormentas con tus hijos, pero siémbrales la palabra del Señor. Hay otras tormentas que vienen y afectan nuestra casa. Las tormentas de las pruebas económicas, una tormenta en la salud, ansiedad, ahorita que está tan común. Pero dice la palabra de Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que los falte. Una familia ordenada. Hay tormentas económicas que vienen por factores externos que no podemos controlar, como que hubo recorte de personal, una reestructuración, el negocio no dio. Aún yo siendo diligente, abriéndolo todos los días, con todas las estrategias de redes sociales y demás, no dio. Hay cosas que no dan, que no son para uno, o no es el momento, no dan. Esos son factores externos. Pero a veces hay tormentas económicas en nuestra casa, producto de nosotros mismos, de nuestra falta de capacidad para administrar. A veces, Señor, reprende al devorador, y le hace el Señor, pao, pao. Está rayando mucha, ¿qué? Tarjeta en cosas innecesarias. Es que el Señor reprende al devorador y el Señor le dice, te reprendo. Porque a veces nos falta sabiduría para administrar. Y tenemos que empezar a decirle al Señor que nos ayude. Pero a veces en nuestra casa hay una sola golondrina llamando agua. Vamos a ahorrar.
Y el único que ahorra es la mamá o el papá. Y los niños no conocen de la palabra ahorro. Papi, quiero tal cosa, papi, quiero tal otra. Y entonces estamos en tiempos de crisis, pero tengo que comprarle a mi hijo las mejores zapatillas que vi porque pobrecito. Tengo que comprarle a mi hijo el mejor Play, ¿este se llama? Bueno, todos esos aparatos que yo juego, Nintendo, todo eso. Así en la casa hayan otras necesidades prioritarias. A veces nuestros niños no tienen ni siquiera un buen colchón, pero le decimos, no importa, tenga el mejor Nintendo. Eso no es enseñarle prioridades, porque el día que él crezca va a ver más importante el ocio que aún las mismas necesidades de su propia casa. Yo puedo dormir en un colchón mal acomodado, pero desde que tenga mi Nintendo Wii, súper bien. No involucramos a nuestros hijos ni a toda la familia en el ahorro. Hay hombres que trabajan y llegan a la casa y entonces lo invierten en todo menos en lo que necesitan. O hay mujeres que trabajan y a veces ni saben también por qué hay problemas financieros, porque dañamos el principio de honra. El primero es la honra con el Señor. Queremos que nuestros hijos sean prósperos, queremos que nuestros hijos sean benditos, pero ni siquiera les damos ejemplo en diezmar, ofrendar y dar la primicia. Porque eso es un principio del reino de los cielos y va a bendecir toda nuestra casa. No somos ejemplo. Entonces nos quedamos con lo que le corresponde ¿a quién? Al Señor. Y ese es un principio de honra ¿a quién? A Dios. Porque como se los he enseñado, no se cierra, no se quita, se abre una puerta de bendición sobre nuestras vidas. Pero no le enseñamos ni con el ejemplo, ni mucho menos en palabra, a nuestros hijos acerca de ese principio del reino de los cielos. Falta un principio de honra, porque a veces la persona que más trabaja es la que menos se le da honra en la casa. ¿Quiénes a veces son los que menos se estrenan? El papá o la mamá. A veces es el que más aporta, en el que menos se piensa. No le decimos, hijo, vamos a comprarle, no le van a dar más medias. Los hombres están haciendo huelga en que ya quieren medias. Vamos a comprarle, mire, su papá está sin camisas. Ya se le ve descolorida, no por el cloro. No, eso aguanta otro iris, nada de eso. Cómprele, dele algo al papá. Faltan principios de honra. A la mamá, vamos a ahorrar todos para darle algo. Este mes va a apartar algo para ella. Ay, no, pastor, yo no le compro nada a mi esposa porque ya es muy cansona, nada de lo que yo le compre le gusta. Vaya, venden unas gift card y uno dice, 150,000 pesos y le hacen la tarjetita y ella se lo compra después. Si no le gusta. Pero háganlo. Esposas, también háganlo con su esposo. Motívenlo, honrenlo. Pues eso trae un principio de honra y eso trae bendición financiera. Enfermedades, que confiar en el Señor. Una familia puede tener deudas, puede tener problemas de salud, puede tener problemas a nivel, cosas que no esperaban. Pero si confían en Dios, son íntegros, no se van a derribar. Y por último también vienen tormentas espirituales. Dice la palabra de Dios en Efesios, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Una casa sin oración es como una puerta sin cerradura. Cualquiera viene y entra. Tenemos que empezar a tener una vida devocional en nuestra casa. Van a venir momentos en los que usted diga, uy, pero mis hijos se me están saliendo de las manos, nadie quiere ir a la iglesia, nadie quiere buscar del Señor. Pero yo ya sembré en ellos que hubo un altar familiar, ya sembré en ellos que quieren aprender a orar, ya sembré en mi esposo que yo oro por él, ya sembré en mi esposa que yo oro por ella. Y va a ver que esas tormentas, si hay buenos fundamentos, la casa no se va a derribar.
Esas son las tormentas que vienen sobre nuestra vida. Y ahora la pregunta, ¿cómo edificar una casa que no se derrumba? Lo primero de ello es a través del fundamento de la palabra de Dios. Salmo 119:5 dice, lámpara es a mis pies, tu palabra, lumbrera a mi caminar. El mismo Mateo Jesús dice, si oyen la palabra y la ponen en práctica, estarán edificando su vida sobre la roca. El fundamento de la palabra de Dios. No podemos edificar nuestra casa sin la palabra de Dios. Por eso le felicito por estar acá, porque usted está escuchando ¿qué? Palabra de Dios. Y esa palabra de Dios hoy le está dando tips para edificar su casa. Lámpara ya nos muestra lo que está bien y lo que está mal. Pero necesitamos aplicarla. Nadie sale de casa en la noche sin luz. ¿Los carros van con qué? Con luces. Los que andan en bicicleta se ponen chalecos reflectivos para que porque en la oscuridad no nos permite ver el camino. Nos pueden atropellar, pero si tenemos la palabra del Señor, no nos va a coger de imprevistos esas tormentas. Tienes que levantar oración y altar familiar. Josué dijo, y yo y mi casa serviremos al Señor. Tienes que establecer límites en tu casa. En mi casa no se escucha esto. En mi casa no se dicen groserías. En mi casa no se va a llegar hablando, oiga, este es un no sé qué dice más. En mi casa el novio no se recibe en la habitación. O la novia no se queda en la casa del suegro. Pero estamos viendo muy como, ay, sí, así son los muchachos de ahora. Y después, ay, Dios mío, mi hija, qué embarazada, ¿qué esperaba? Por arte de magia no fue porque tú no estableciste límites. Y puede que suceda aún estableciendo todos los límites, pero que en tu conciencia quede, yo le fui de estorbo a mis hijos. Eso es oración, eso es altar familiar. No podemos solamente orar, Señor, protégelos, protégelos, protégelos como Elí. Elí oraba de día y de noche, pero nunca fue estorbo al corazón de sus hijos. Hagan lo que quieran, levántense como quieran. No, establezcan límites en sus casas. Que sus hijos sean atentos. Que también aporten en ayudar en la casa, a ordenar su habitación. Porque una sola colonia nos llama agua. Y eso también está en la oración y en el altar familiar. Que usted pueda decir, vamos a orar acá en la casa. Unos minuticos, mire, un minuto de oración puede ahorrarle horas de cantaleta. Ore por sus hijos. Dicen los psicólogos que a los niños hay que hablarles en las noches cuando están dormidos y les tienen que decir, hijo, tú vas a ser una persona tranquila, eres un niño obediente, eres un niño feliz, y no sé qué, y que eso se va quedando en el inconsciente y la persona es como programarlos. Pues prográmelo en la noche, vaya, párese. Ore por ellos, Señor, yo oro por mi hijo, oro por mi hija. Así esté viejo, así tenga 18, 20, 30, 35, los niños de 45 de esta iglesia. Yo conozco, sus papás dicen mis niños, y uno cuando los conoce ya son niños con nietos. Esos niños, si todavía están en su casa, vayan. Oren por ellos. Señor, yo oro a Dios por él. Yo declaro que es un bendito, una bendita tuya. Pero también establezca límites cuando debe establecerlos. Amor y perdón constantes. Colosenses 3:13 dice, soportaos unos a los otros, perdonándonos unos a los otros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El perdón es una materia transversal a lo largo de nuestra vida. En que podamos practicarlo en nuestras casas. No es que si usted y yo desarrollamos la cultura del perdón, eso no quiere decir que usted deje todo el tiempo, entonces perdono y sigo dejando maltratar, o eso no aplica.
O sea, sí debe perdonar al que la maltrata, pero no tiene que establecer límites, ¿no? El perdón no quiere decir que uno no establezca límites. Hago la claridad. Pero sí debemos desarrollar esa cultura del perdón. Porque el perdón nos libera a quienes nos han hecho daño. Pero también enseña, modela a que otros puedan entender, mira, si yo la embarré, también puedo pedir perdón y Dios me va a perdonar. Sopórtense. A veces es difícil soportar a esa persona que tenemos a nuestro lado. Es difícil soportar a los hijos. A veces es tan difícil que yo a veces a ustedes los veo sordos acá en la iglesia. Sus hijos pueden hacer el desmadre. Y pueden hacer de todo, o sea, saltar, jugar, bailotear. Y los veo que ustedes son ciegos, sordos y mudos. Y es porque ya como que su cerebro les anestesió eso, ¿sí? Y ya no les molesta. Lo soportan. A veces el resto no está dispuesto a soportar los gritos, los saltos y eso de sus hijos. También es la cuña también, establezcan límites. Pero eso es soportar. Una vez dice, bueno, me anestesio un poquito con esta persona que tengo a mi lado, con esta persona que tengo a mi otro. A veces me anestesio con mis hijos, me anestesio con mi esposo, porque hay días en los que uno no lo soporta. Hay días que ustedes no soportan a sus propios hijos. Por eso existen los abuelos. No lo soportan. Pero dice la palabra de Dios, soportaos unos a los otros. A veces nos toca llevar esa carga. Porque es más fácil correr por el camino ancho, entrar por la puerta ancha. Ay, libre de responsabilidad, libre de muchachito, libre de ese señor. Pero la puerta estrecha nos toca cargarlas. Pero usted y yo tenemos a alguien que nos ayuda a soportar. Y es el amor del Señor que nos da, nos vuelve a fortalecer, nos da paciencia, nos da gozo, paz. El matrimonio de Oseas, quien perdonó a su esposa Gomer, muestra que el amor restaura lo roto. Muchas veces hay cosas que vienen y fracturan nuestro matrimonio, fracturan nuestra relación con los hijos. Padres, he visto a muchos, a veces nosotros en el taller que hacemos de restauración, hablamos de las heridas que nos hacen nuestros padres. Pero les digo algo que he descubierto, hay muchos padres que están heridos por sus hijos. Porque hijos, a nosotros no solamente nos hieren, nosotros también herimos a nuestros padres. Hay muchos padres que están heridos por la deshonra, por la grosería, por la patanada, porque solamente son deme, deme, deme. Dice la Biblia en Proverbios, los hijos de la sanguijuela son dame, dame, dame. Pero de aquí hacia allá no hay nada. Y una cosa es cierta, aquí no todos son padres, pero todos sí somos hijos. Sanemos también el corazón de nuestros padres, pidámosles perdón. A veces, yo no le pido perdón a esa señora ni a ese señor porque él antes me trajo al mundo y me quedó debiendo. Pero no le decimos, mamá, papá, yo también he pecado contra usted. Yo también he fallado, yo también he sido grosero, yo también he sido malagradecido. Yo también le he hecho sufrir muchas noches sin dormir, muchos días de preocupación y no lo he tenido en cuenta. Y por último, ¿cómo edificamos nuestra casa sobre la roca? Comunión en la iglesia y servicio juntos. Tienes que empezar a plantarte en la casa del Señor, dice el Salmo 92:13. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Y el Salmo 47:12 dice, celebra el Señor, oh Jerusalén, alabe a tu Dios, oh Sión, porque ha fortalecido el cerrojo de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha traído paz a tu territorio y te ha saciado con abundancia de trigo. Que tú puedas decir, Señor, gracias porque el estar confiando en ti, el poder servir juntos, porque a veces queremos, que mis hijos sirvan, pastor, y usted no da ejemplo de servicio, ni los trae. Tenemos que dar de servir en la casa. El primer ministerio que tenemos, ¿dónde es? En la casa.
Sus hijos también pueden desarrollar una cultura de servicio en su casa. Usted de vez en cuando también puede hacerle un masajito a ese esposo cansado. Usted puede hacerle un masajito a esa esposa en los pies. Una cultura de servicio. Señor, venga, yo le cocino, yo también sé cocinar. No, no solamente las mujeres, o no solamente los hombres. O bueno, yo no sé cocinar, pero también y rayamos tarjeta. ¿Sí o no? Eso es servicio entre varios. ¿Y qué hace? Dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerá. Una familia que sirve junta, se fortalece, sus raíces crecen en la fe. Si una familia comparte un paraguas bajo la lluvia, aunque se mojen los pies, siguen unidos y protegidos. La presencia de Dios es ese paraguas. Un hilo se rompe fácil, 2 con esfuerzo, pero 3 es difícil de cortar. Porque como dice la palabra, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Tú y yo no podemos evitar que llueva, pero sí decidir dónde construir. ¿Dónde estamos construyendo nuestra casa? ¿Qué tan sólidas son esas bases que tenemos? Una familia sin Cristo es como una choza en la arena, pero una familia en Cristo es como una fortaleza en la roca. Hoy Dios nos llama a reforzar esos cimientos, a reforzar nuestras casas con oración, con palabra, con amor, con perdón y con servicio a Él. Que tú y yo podamos decir juntos, mi casa no se derriba, dígalo conmigo, mi casa no se derriba porque está fundada en Cristo. Póngase sobre sus pies, el llamado de Dios es, levántate por tu familia, levántate literalmente. Y empieza a pedir, dile, Señor, hoy presento mi familia delante de ti. Y antes de terminar, quiero lanzarles un reto para estos 3 próximos días, martes, miércoles y jueves, de que hagamos un ayuno congregacional como familia. ¿Dónde lo vamos a hacer? En nuestras casas. Yo les voy a enviar los versículos, vamos a enviarles qué versículos leer y aún una sugerencia de oración. Pero usted se va a levantar y va a orar por su familia durante 3 días. Vamos a ayunar y a orar por nuestra casa. Porque así como Dios está interesado en nuestra familia, Satanás está interesado por la nuestra. Porque Él sí ve el potencial. Mientras usted y yo estamos descuidados. Así que vamos a empezar a orar para que Dios sea trayendo rompimiento y tiempos de bendición por nuestra casa. Amén. Entonces vamos a empezar. Señor, hoy te damos gracias por la familia que nos diste, Dios, primeramente. Gracias, Dios, porque tú deseas, tienes propósito con ella. Gracias porque tú tienes propósito con mi esposo. Gracias, Dios, porque tienes propósito con mi esposa, díganle los hombres. Gracias, Dios, porque tienes propósito con mis hijos. Gracias porque tienes propósito con mis nietos. Porque tienes propósito conmigo, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque en tu corazón, en tu deseo está mi familia. Está la familia García Díaz en tu presencia. Y dígale ahí su apellido, el apellido de su casa. Dile, Señor, aquí está mi familia delante de ti. Gracias porque están delante de ti estas familias, Padre Celestial. Porque como dice tu palabra, tú las llevas esculpidas, Señor, en la palma de tu mano. Y constantemente te están presentes, Señor. Dios, mira las tormentas que están afrontando, mira las tormentas que como familia, Señor, afrontamos día a día. Unas en el matrimonio, otras con los hijos, otras con la enfermedad, otras con la escasez, otras unas crisis espirituales, Señor. Tú conoces cada una, Señor, de esas lluvias, esos ventarrones, esos vientos en contra que vienen contra estos hogares, Padre Santo. Pero hoy, Dios, decidimos, Señor, reafirmamos sentarlo, Señor, sobre la roca. Decidimos, Señor, fundarlo, Señor, en ti. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestro lugar seguro, tú eres nuestro refugio, Señor.
Y así como hace 8 días, Señor, tú nos invitabas a nosotros mismos fundar nuestra vida en ti, Señor Jesús, en tu palabra. Hoy queremos fundamentar, Señor, nuestra casa en ti, Señor, porque mi familia no se va a derribar, mi familia no se va a perder, mi familia es una familia bendita, mi familia contará de tus maravillas, mi descendencia, Señor, te glorificará, Señor del cielo. Dios, como dice tu palabra, los hijos habidos en juventud, Señor, son como saetas en manos del valiente, Dios. Tú, Señor, harás reverdecer, Señor, a mis hijos. Tú, Señor, los plantarás en tu casa. Tú, Padre Celestial, traerás provisión. Dios, tu palabra dice que el hombre que te teme a ti, el hombre que te hace a ti, Señor, su fortaleza, Dios del cielo, tú no lo dejas en vergüenza. Tú, Señor, haces su mujer como unas vides, Padre Celestial, y a sus hijos como vástagos alrededor de ella, y sus graneros estarán a reventar, Señor. Tú eres el Dios que has bendecido, Señor, nuestros hijos desde el vientre, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú has declarado bendita nuestra descendencia, Padre. Gracias, Señor, porque tú has bendecido, Señor, nuestro matrimonio, Padre Celestial. Porque tú fuiste el que nos uniste, Padre mío. Porque tú nos uniste, Dios, no por pasar la vida, Dios del cielo, sino porque un propósito mayor, un propósito eterno tú tenías con nuestra unión, Padre Celestial. Gracias porque aunque han venido tormentas, dígale, Señor, gracias, porque esas tormentas, Dios, han revelado bajo cuál está ese fundamento, que eres tú, Jesús, la roca de mi salvación. Eres tú el Dios que ha levantado bandera por mi familia, el que se ha levantado en favor de ella, el que ha, Señor, rugido fuertemente contra esos ataques, contra esas acechanzas, contra los que el lobo, Señor, ha querido venir y robar y hurtar y destruir. Tú, Señor, has salido como ese león poderoso y has rugido, Señor, en favor de nuestra casa, Padre Santo. Hoy te pido que toda arma forjada, Señor, que todo altar también levantado en contra, Señor, de mi familia y de las familias del lugar de su gloria, Dios, tú lo derribes, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú te levantes en favor de ellas, Padre Santo, y que podamos decir, eres el Dios de mis padres, eres el Dios de mi vida, pero también serás el Dios de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos, Señor, y tú prolongarás, Señor, tu misericordia y el bien a mis generaciones, Padre Celestial. Gracias porque tú traes provisión a los hogares, Señor, que no hay provisión, Padre Santo. Tú desatas, Señor, bendición especial. Tú, Señor, estableces esos principios de honra en el lugar de su gloria, Padre Santo. Gracias, Dios, porque tú traes sanidad, Dios, esos hogares, Señor, que están luchando, Dios, con un diagnóstico de salud en contra. Gracias, Dios, porque tú rescatas, Señor, al hijo perdido, Señor. Tú rescatas, Señor, al esposo o a la esposa perdida. Dios, gracias porque tú traes tiempos de perdón, tiempos de refrigerio, tiempos de reconciliación, Señor. Dios, ese tiempo del invierno ha pasado, Dios, como tú nos lo decías al inicio de la administración. Y viene el tiempo de la primavera tuya, Dios, para las familias del lugar de su gloria. Un tiempo de la canción, un tiempo de hacer nuevas las cosas, Jesús. Santo, santo, y ore unos segundos más por su familia. Pelee por ella porque es contra usted, es contra su casa, es por su casa, es por su matrimonio, es por sus hijos, esos que le dolió parirlos. Es por sus hijos, esos por los cuales usted se levanta día tras día y lleva el pan a la casa. Es por sus hermanos, esos con los que usted se crió. Es por sus padres, esos que les dieron la vida, que los han sostenido. Es por su familia, es por los de su casa, es por el corazón suyo. Ese corazón que late de amor por ellos. Ore. Ore, ore, dile, Señor, levántate en favor de mi familia. Levántate, levántame en favor de ella, Señor. Dios, yo te pido que tú traigas una fortaleza especial, una fuerza, Señor, traigas revisas de fuerza, Dios. Aquellos que son la única columna, Señor, de su casa. Esa columna espiritual, ese faro de luz, Señor, revístelos hoy de una fuerza
poderosa, Señor. Que tú lo revisas de una unción especial, que tú les rodees, que tú acampes alrededor, Señor, de él o de ella, Padre Santo. Y que sea, Señor, esa fortaleza, Señor, en la que tú le redobles, Señor mío. Tú, Señor mío, fortalezcas esos cerrojos, Señor, porque tú lo has colocado ahí, los establecí en esa casa como un cerrojo, para no permitir que el enemigo entre, para hacer esa luz en medio de la oscuridad, para disipar tinieblas, para romper yugos de maldición en casa. Yo te pido que vengan tiempos, Dios, en el que tú les levantes, en el que tú les llenes de esa unción especial, de nuevas fuerzas. Que hay que se ha sentido que está luchando solo, sola, no lo está. Dios está con usted, Dios le está redoblando esfuerzos, Dios le está fortaleciendo, Dios le está haciendo más vigoroso, Dios le está haciendo más poderoso, Dios le está ungiendo para que usted rompa con esos yugos de maldición, rompa con esas ataduras que han venido contra su casa, rompa contra esos ataques que se han levantado contra su familia, contra las generaciones a las cuales usted pertenece. Rompa ahí una unción de rompimiento sobre usted. Sienta que no está solo, el poderoso, el gigante, el Dios todopoderoso está con usted. Santo, santo, gracias Dios, gracias porque tú amas mi familia, Jesús. Gracias porque tú la amas, Dios. Gracias porque tú amas cada familia aquí representada, Padre. Gracias porque tú, Señor, vas a traer nuevos tiempos, Padre Celestial. Y ahí donde hemos sido débiles, ahí donde ha querido atacar Satanás, ahí, Señor, nosotros nos levantaremos, Señor, y alzaremos bandera, Señor del cielo. Hoy alzo bandera, Dios, por cada matrimonio que está aquí, por cada familia que está aquí, por cada hijo que está aquí, Señor mío, porque tú, Señor, eres el Dios de las familias. Gracias, Jesús. Gracias, 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 Padre. Gracias te damos, te honramos y te glorificamos. En tu nombre poderoso, amén y amén. Dios les bendiga. Y ya saben, esos 3 días, martes, miércoles y jueves, y vamos a apuntar a 3 áreas específicas. Amén. Vamos a levantarnos por nuestra familia. Vamos no a seguir siendo indiferentes ni anestesiado nuestro cerebro. Vamos a levantarnos porque es nuestra casa y están atentando directo contra nuestro corazón. Amén.